Buenas tardes, mi nombre es Madaí Arenas Juárez, número de listados, pertenezco al módulo 4 y yo le voy a hablar del informe geotécnico, del proyecto ampliación de 7 a 22 metros de ancho de corona del kilómetro 310 al 330, con una longitud de 20 kilómetros del tramo Ciudad Valles-Tamazunchale, de la carretera Portezuelo-Ciudad Valles, en el municipio de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. ¿Cómo iremos viendo los temas? Bueno, este índice indica la forma en la que los temas se irán tocando. Y es el mismo que el del informe. El informe se dividió en 15 capítulos o unidades, que son 1. Introducción, 2. Localización y vías de acceso, 3. Ubicación geográfica, 4. Características geográficas de la zona de estudio, 5. Geología, 6. Cortes de carretera, 7. Sismicidad, 8. Conclusiones y recomendaciones del estudio geológico, 9. Estudios de laboratorio, 10. Estudios de pavimento, 11. Diseño de pavimentos, 12. Tabla de curva masa, 13. Características de los geomateriales que constituyen las terracerías y la estructura de pavimentos, 14. Procedimientos generales de construcción y 15. Conclusiones. Cada capítulo tiene a su vez subíndices que se irán revisando. Introducción. Debido al crecimiento poblacional que se ha dado en los últimos años, la necesidad de mejorar y modernizar los caminos ha aumentado también, pues la mejora de la infraestructura vial es un elemento clave e importante para impulsar el desarrollo económico, social y territorial de cualquier región. Es por ello que se decidió llevar a cabo un proyecto de ampliación de ancho de corona para el tramo de carretera Ciudad Valles-Tamazunchale. Se propuso la mejora de un camino de tipo C a un camino A4, lo que se espera que mejore el flujo vehicular. Para ello, se llevó a cabo un estudio geotécnico que permitió conocer las características de los materiales presentes en el subsuelo. Se solicitó una campaña de exploración geotécnica para determinar la tabla de curva masa, un estudio de bancos de material y un estudio de diseño de pavimentos. Mediante las pruebas realizadas en laboratorio, se pudo determinar la composición, las características y las propiedades de los materiales existentes en el tramo. Se identificaron espesores de alrededor de 30 centímetros de capa vegetal, clasificado como un material tipo C, es decir, aquel que por sus características no debe utilizarse ni en construcción ni en cuerpo de terraplén. También se encontró presencia de arcillas de baja y alta plasticidad, de color pardo amarillento, de mediana a altamente compactada, clasificado como ABDH. En ciertas locaciones, como en el kilómetro 320 más 580, se encontraron arcillas de baja plasticidad con fragmentos de chico a mediano de rocas caliza, así como presencia de nivel de agua freático. Se dispone también de 3 bancos de material: Comoca, Jalpilla y La Marina. El banco Comoca cuenta con rocas calizas de mediana a altamente fracturado e intemperizado, de color café, que al atacarse se obtendrán fragmentos de roca medianos con gravas y arenas arcillosas. Su posible tratamiento es para compactado, mientras que en el banco La Jalpilla se encontraron fragmentos chicos en bóleos empacados con arcilla y algunas gravas. Por último, en el banco La Marina se puede encontrar roca caliza, café claro muy alterada y muy intemperizada, que al atacarse se obtendrán arenas arcillosas con algunas gravas. Gracias al estudio geológico se conoce también la estratigrafía del tramo, lo cual indica presencia de la formación San Felipe, caliza arcillosa en estratos delgados, y la formación Méndez, lutitas gris-azul. También la formación Chicontepec, que son areniscas calcáreas alternadas con lutitas. Y esta información se confirmó con los 7 cortes realizados en carretera. Por último, se realizó el diseño de pavimentos mediante 4 métodos: secciones estructurales, método del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ASHTO y el Instituto Mexicano del Transporte. Se decantó por los resultados arrojados por el método de secciones estructurales, ya que, como veremos, es el más conveniente de acuerdo con los costos de obra. En la imagen podemos observar cómo quedó finalmente la tabla de curva masa y la tabla de diseños de pavimento para secciones estructurales, así como los croquis de los bancos de materiales. 1.1 Localización.
El sitio, como ya se comentó, se encuentra en el tramo carretero dentro de la carretera Portezuelo-Ciudad Valles, iniciando en el tramo Ciudad Valles-Tamazunchale, a partir del kilómetro 310 al 330, con coordenadas geográficas 21 grados 26 minutos 39 segundos norte y 98 grados 55 minutos 35 segundos oeste, en el municipio de San Luis Potosí, México. 1.2. Alcances. Los alcances esperados para el estudio son: elaboración de un informe geológico que comprenda una recopilación, análisis y evaluación de la información existente. 2. Ejecución de una campaña de exploración conformada por 40 pozos a cielo abierto, PCAs, de muestras cúbicas inalteradas en aquellos materiales que así lo permitan. 3. Ejecución de pruebas de laboratorio para conocer las propiedades mecánicas, de resistencia, de deformabilidad, índices del comportamiento que rigen al suelo. 4. La elaboración de un informe geotécnico que incluya un perfil estratigráfico, un diseño de pavimentos, determinación de la tabla de curva masa, conclusiones y por último recomendaciones. Unidad 2. Objetivo del informe: realizar los trabajos de exploración y caracterización geotécnica que permitan identificar la estratigrafía del sitio en función del reconocimiento geológico y los sondeos ejecutados. También realizar el diseño de pavimento por distintos métodos y determinar la tabla de curva masa. Además, se incluyen las recomendaciones necesarias para su correcta ejecución. Unidad 3. Recopilación documental de la zona del proyecto. Durante la primera etapa se realizó la recopilación documental de la información existente en la zona. Se emplearon las cartas topográficas de INEGI F14C19 Rascón, F14C29 Aquismón, F14D21 Coxatlán, F14D31 Tamazunchale, con escala 1 a 50.000. También se utilizó la carta geológica F14-8 Ciudad Valles, con escala 1 a 250.000. Unidad 4. Características geográficas de la zona de estudio. 4.1. Morfología. En el estado de San Luis Potosí se pueden distinguir dos regiones principales. La primera es la Sierra Madre Oriental, que está constituida por secuencias de estratos plegados. La segunda región es la planicie costera del Golfo y es una llanura de sedimentos marinos no consolidados con cuencas endorreicas y desarrollo de abanicos aluviales. Al suroeste del tramo se encuentra el Cerro Silleta, ubicado en la Sierra Madre Oriental, con una cumbre de 1980 metros sobre el nivel del mar. Como se observa en las imágenes, la topografía de alrededor es accidentada. Además, en la misma dirección se encuentra una cumbre de mayor elevación, llamado Cerro de la Joya, con una elevación total de 2.800 metros sobre el nivel del mar. En dirección contraria, es decir, hacia el este, se observa una topografía ya no tan accidentada, pues ya no hay presencia de montañas o altiplanicies como las antes mencionadas. En el estado de San Luis Potosí se presenta una hidrología con fuertes contrastes determinados por la orografía y los tipos de clima. En el estado se pueden encontrar dos regiones hidrológicas, RH37 El Salado y RH26 Pánuco. Según el Seattle, la zona de estudio se encuentra en la región hidrológica número 26 llamada Pánuco, en la cuenca R. Moctezuma, subcuenca Axtla. En el estado de San Luis Potosí se encuentran 18 ríos o corrientes de agua, siendo el más importante el río Moctezuma. Pero donde se localiza el tramo, el río que se puede encontrar es el Huichihuillán, que se une con el río Tanquilín, y ambos se encuentran al sur del tramo. El clima predominante en San Luis Potosí es seco y semiseco, en el 71% del territorio, pero como se puede ver en la imagen, el estado tiene diversos tipos de climas. En la zona de estudio, como se puede apreciar en la imagen, predomina un clima semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, lo cual es un dato que nos servirá más adelante para el diseño de pavimento. Como ya se mencionó, el clima y la vegetación se encuentran muy influenciados por los sistemas montañosos de la Sierra Madre Oriental. Debido a que el clima predominante en el estado es seco y semiseco y a las bajas precipitaciones, la vegetación ha tenido que adaptarse y soportar altas temperaturas y periodos de sequía, como los matorrales xerófilos, aunque existe una gran variedad de formas en el estado. Y
También existen pastizales halófilos y vegetación halófila, que crecen en suelos con altos contenidos de sales solubles. En las zonas donde hay sierra se presenta un bosque mesófilo y en zonas con mayor humedad existe la selva subperennifolia y caducifolia. Aunque como vemos en la imagen, en la zona de estudio predomina una vegetación tipo selva y pastizal. Unidad 5. Geología. 5.1 Fisiografía. En el estado de San Luis Potosí existen dos provincias fisiográficas, que son la Sierra Madre Oriental y la llanura costera del Golfo. Pero como se puede apreciar en la imagen, el tramo pertenece a la provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental, la cual se divide en las subprovincias Sierras Transversales, Gran Sierra Plegada, Sierras y Llanuras Occidentales y Carso Huaxteco. 5.2 Geología regional. El estado pertenece a la unidad tectonoestratigráfica conocida como Terreno Guerrero y Sierra Madre. Las unidades que afloran en San Luis Potosí indican que hubo diversos eventos geológicos de tipo orogénico asociados a actividades ígneas. Estos procesos actuaron en diferentes épocas, dando origen a un relieve estructural que ha sido modificado por diversos procesos como fracturamiento, movimiento de masas, procesos de alteración, disolución, entre otros. Las rocas más antiguas del estado son metamórficas y sedimentarias del Triásico y afloran al norte y al oeste del estado. En el norte también afloran rocas sedimentarias marinas del Jurásico. A lo largo de todo el estado afloran rocas sedimentarias del Cretácico, así como rocas sedimentarias, ígneas extrusivas e ígneas intrusivas del Terciario. Del Cuaternario podemos encontrar rocas ígneas extrusivas y sedimentarias en zonas aisladas del centro. A finales del Cretácico, procesos orogénicos plegaron y fallaron fuertemente la zona. Como se puede apreciar en el mapa, en la zona de estudio afloran rocas de tipo sedimentario, lutito arenisca, y rocas sedimentarias tipo suelo aluvial. Como se puede observar en el mapa, el tramo carretero principalmente se encuentra sobre la Formación Méndez, aunque tiene algunos contactos con la Formación Chicontepec y la Formación San Felipe. La Formación San Felipe es del Cretácico tardío, cenomaniano-campaniano, y se caracteriza por una alternancia de calizas lutitas grises, calizas arcillosas, margas grises y verdes. La Formación Chicontepec es del Paleógeno, Paleoceno, Eoceno, y está constituida por una alternancia de areniscas calcáreas, lutitas y margas. Las capas de arenisca calcárea son de grano fino con color gris oscuro de 50 a 60 centímetros de espesor, mientras que las capas de lutita son de 20 a 25 centímetros de espesor. Y la Formación Méndez, que es donde principalmente se encuentra el tramo, es del Cretácico tardío, campaniano-maastrichtiano, y se trata de un depósito de lutitas grises azul de varios centímetros de espesor. Unidad 6. Cortes de carretera. En este primer corte podemos encontrar lutitas de la Formación Méndez de coloración pardo amarillenta con diferentes espesores que van de los 2 hasta los 15 centímetros. Se observa una familia de fracturas que es perpendicular a la orientación de los estratos, como se marca en las líneas verdes y rojas. Las fracturas son muy persistentes en todos los estratos que se disgregan fácilmente. En el segundo corte de carretera también podemos ver a la Formación Méndez con lutitas de coloración pardo amarillento, igual que en la fotografía anterior. Los espesores son de 2 a 20 centímetros también, y los estratos presentan una inclinación de 58 grados. Se observan dos familias de fracturas que son perpendiculares entre sí. Las fracturas son persistentes y los estratos se disgregan fácilmente. Para el tercer corte de carretera ya se puede observar a la Formación San Felipe, con calizas arcillosas intercaladas con lutitas, con una coloración gris de muestra fresca, pero con variaciones amarillentas debido a la meteorización. El corte es de 6 a 7 metros. La caliza tiene espesores de 15 a 20 centímetros y la lutita de 5 a 10 centímetros. Debido a la abundante vegetación, no es posible observar a simple vista las familias de fracturas, pero sí se infiere que hay fracturamiento. Y si hay, es moderado en los estratos de caliza y persistente en los estratos de lutita. En el corte de carretera 4 también observamos lutitas de la Formación Méndez, que conservan su color pardo amarillento, pero en diferentes espesores. En la parte inferior se observa una estratificación delgada de 1 a 2 centímetros y en la parte superior una estratificación gruesa de 5 a 10 centímetros de espesor. Para el corte de carretera 5 observamos que las lutitas de la Formación Méndez persisten con su coloración pardo amarillenta, con espesores de 1 a 15 centímetros,
pero esta vez con una inclinación de 45 grados. Las fracturas siguen siendo muy persistentes. Corte de carretera 6. Observamos que siguen las lutitas de la Formación Méndez, pero esta vez con tonalidades más variadas, amarillo, rojizas y gris, con espesores de 3 a 15 centímetros. Los estratos tienen una inclinación de 5 a 15 grados y las fracturas se mantienen muy persistentes. En el último corte de carretera se aprecia la Formación Méndez con lutitas de color azul grisáceo que intemperizan a pardo amarillento, con espesores muy delgados de 2 a 7 centímetros. Y una inclinación de 19 a 25 grados. Se observan dos familias de fracturas que son casi perpendiculares entre sí y las fracturas siguen siendo muy persistentes, aunque en este corte de carretera se aprecia una fractura rellena con calcita de 1 centímetro de espesor. Unidad 7. Sismicidad. El país se divide en regiones sísmicas con base en registros sísmicos históricos. De acuerdo a este mapa elaborado por CFE, el estado de San Luis Potosí se ubica casi en su totalidad en una zona A, que es mínimo ante el riesgo sísmico, pero si observamos bien el mapa, la zona de estudio se encuentra en el sur de San Luis Potosí, cayendo en una zona B, por lo cual el riesgo por sismo en la zona de estudio es de moderado a bajo. 8. Conclusiones y recomendaciones del estudio geológico. Después del estudio geológico se determinó que la litología presente en la extensión del tramo Ciudad Valles-Tamazunchale del kilómetro 310 al 330 es principalmente de la Formación Méndez y San Felipe, ambas de litología tipo sedimentario. La Formación Méndez está compuesta de una secuencia de capas de lutitas, de espesores variables, como lo pudimos ver con los cortes de carretera. Se presenta un suelo arcilloso limoso, con alto grado de humedad, también lo pudimos observar en las fotografías con la vegetación, y alta plasticidad, conocido en la zona como suelo choy. Por otro lado, la Formación San Felipe es una secuencia de calizas arcillosas, con espesores de entre 10 a 20 centímetros, que se intercalan con lutitas, con espesores de 5 a 10 centímetros. Como observamos en el mapa de la geología local, también encontramos la Formación Chicontepec aflorando. Ya con los cortes de carretera se pudo confirmar la información obtenida de la carta geológica, y también se determinaron las condiciones geológicas necesarias para evaluar y analizar la conformación de los taludes. De este estudio se concluye que debido a que los montículos son de dimensiones pequeñas, la probabilidad de algún corte o talud de altura considerable es muy baja o nula. De acuerdo con el trazo, este material será removido y en caso de que existan cortes, estos serán analizados geotécnicamente y se recomendarán las inclinaciones más adecuadas para su estabilidad global. En la zona del proyecto no se detectó ninguna limitante del tipo geológico o geotécnico que represente un riesgo para la construcción de la vía. 9. Estudios de laboratorio. 9.1. Bancos de materiales. El estudio se orientó para determinar la calidad, disponibilidad y características de los materiales que se podrían emplear en las terracerías y en la estructura del pavimento. Para esto se realizaron inspecciones de campo, levantamientos geológicos y muestreos representativos en los bancos seleccionados, que posteriormente esta información se envió al laboratorio y se efectuaron ensayos de acuerdo con las normativas NCMT, NSTR, ASTM y las normativas mexicanas, con el fin de identificar las propiedades como granulometría, límites de consistencia, densidad, desgaste, soporte y resistencia, entre otras variables relevantes para su uso en la carretera. Los resultados obtenidos permiten evaluar una aptitud técnica de cada banco respecto a los requerimientos de material para su rasante, su base hidráulica y capas de rodadura, considerando las exigencias de tránsito, de carga y desempeño establecidas para la carretera tipo A4. Se elaboraron los croquis de ubicación de los bancos de materiales, como el que estamos viendo en la imagen. Estos incluyen información como las coordenadas geográficas, accesos principales, la distancia a la traza, las rutas de acceso aproximadas, el estado actual de los caminos que conducen a cada banco, la cercanía a las poblaciones y el tipo de material. Como podemos observar en esta imagen del banco Comoca, dice que existen 20 centímetros de suelo vegetal y lo demás es una roca caliza color café medianamente fracturada e intemperizada, que al atacarse se obtendrán fragmentos de roca chicos y medianos con gravas y arenas arcillosas.
También viene la clasificación para presupuesto, siendo 20% material tipo A, 80% material tipo B y 0% material tipo C. Su ubicación es en el kilómetro 305 de la carretera Pachuca-Ciudad Valles, desviación izquierda a 13 kilómetros aproximadamente, y su volumen aprovechable es de 135,000 metros cúbicos. Esta ficha es del mismo Banco Comoca, donde se menciona que el uso destinado es para cuerpo de terraplén y transición. Se pueden observar las fotografías. En la primera menciona que la explotación es una roca caliza y se obtendrán fragmentos de roca chicos, medianos y grandes con gravas y algunas arenas. Este croquis pertenece al Banco Jalpilla. Su ubicación es en el kilómetro 300 de la carretera Pachuca-Ciudad Valles, desviación izquierda a 3 kilómetros aproximadamente. Su clasificación SUX dice que los primeros 20 centímetros son de suelo vegetal y lo demás son fragmentos chicos en bolios empacados con arcilla y algunas gravas. Su clasificación para presupuesto es material tipo A 20%, material tipo B 80%, material tipo C 0%. Esta ficha, perteneciente también al Banco Jalpilla, muestra dos fotografías. En la primera se muestra el material que será empleado para cuerpo de terraplén. En la segunda fotografía se puede ver el muestreo de materiales que será empleado para capas de terracería, esto debido a que el material tiene fragmentos de roca redondeados y subredondeados. Por último, el tercer banco, La Marina, ubicado en el kilómetro 363 de la carretera Pachuca-Ciudad Valles, desviación derecha a 2 kilómetros aproximadamente, a 42 kilómetros del tramo en estudio. Se puede ver que es el banco que queda casi al final del tramo y más lejano. Su clasificación SUX dice que los primeros 20 centímetros son de suelo vegetal, seguido por roca caliza, color café claro, muy alterada y muy intemperizada, que al atacarse se obtendrán arenas arcillosas con algunas gravas. Su clasificación presupuestal es igual al de los bancos anteriores. Esta ficha, que pertenece al Banco La Marina, dice que el material será utilizado para cuerpo de terraplén y subrasante. En la fotografía 1, la descripción menciona maquinaria explotando el banco. Se concluyó que para los pozos a cielo abierto, considerados dentro del proyecto, se realizó una caracterización de los materiales extraídos con el objetivo de evaluar su calidad, variabilidad y aptitud para ocuparlos en elementos que conformarán la carretera tipo A4. Los muestreos fueron llevados a cabo en distintos niveles y profundidades para cada pozo, con el fin de identificar la estratigrafía local y determinar la consistencia de los materiales. Entre las propiedades que se evaluaron fueron la granulometría, la plasticidad, la humedad natural, Proctor modificado, CBR o parámetro de resistencia, peso específico, contenido de finos, equivalente de arena, características de expansión y parámetros mecánicos relevantes para su uso en terracerías y capas estructurales. Los análisis comparativos permitieron determinar la variabilidad técnica y de explotación de cada uno de los pozos, considerando factores como la homogeneidad del material, la profundidad útil, la presencia de estratos no aptos y la necesidad de aplicar procesos de mejoramiento, cribado, estabilización o mezclado para alcanzar valores necesarios para la especificación del proyecto. Los resultados obtenidos muestran que las fuentes cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos por las normativas y para ocuparlos en terracería, subrasantes, subbase y capas estructurales del pavimento. No obstante, algunas presentan limitaciones relacionadas con su composición granulométrica, plasticidad, presencia de finos o capacidad de soporte. Estos factores son importantes y condicionan su empleo directo, por lo cual se requiere la aplicación de procesos de mejoramiento, cribado o estabilización para garantizar un buen desempeño en el proyecto. Asimismo, se comprobó la variabilidad natural de los materiales dentro de los distintos estratos del pozo, lo cual subraya la importancia de mantener un control de calidad durante la etapa de explotación y acarreo. De igual manera, es importante considerar la distancia, la accesibilidad y la logística asociada. 9.2 Pozos a cielo abierto. A continuación, se muestran imágenes del perfil, con la ubicación de los 40 PCAs.
10. Estudios de pavimento. Como ya vimos anteriormente en los alcances y el objetivo del estudio, la campaña de exploración geotécnica consistió en la excavación de 40 pozos a cielo abierto, utilizando métodos mecánicos. Los pozos o PCAs tuvieron una profundidad de entre 0.47 metros y 3.48 metros. De cada pozo se extrajeron muestras alteradas y en los materiales que lo permitieron, muestras inalteradas. También como complemento se ejecutaron 10 calas volumétricas por el método del cono y arena, de acuerdo con el manual de la Secretaría. La exploración permitió identificar y corroborar la estratigrafía presente en el sitio. En la imagen podemos observar uno de los 40 PCAs, el número 39. En estas imágenes podemos observar la ubicación de los sondeos o PCAs, tanto en planta como en la tabla se pueden observar sus cadenamientos. 10.2. Trabajos de laboratorio. Como ya se mencionó, las muestras tomadas en campo se llevaron a un laboratorio donde se le aplicaron las respectivas pruebas con las especificaciones de las normas mexicanas del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, las normas de la American Society for Testing and Materials y el método de muestreo y prueba de materiales de la Secretaría. En las imágenes se pueden apreciar las pruebas de laboratorio correspondientes a los pesos volumétricos, el análisis granulométrico, los análisis de plasticidad, de límites y de compactación. Unidad 10.3. Propiedades índice. Las pruebas para determinar los índices se realizaron en muestras alteradas e inalteradas, como ya se mencionó. En la tabla se muestran las pruebas que se realizaron y las normas a las que están sujetas, como contenido de agua, granulometrías por mallas mayor a 5 kilogramos, límites de consistencia o de Atterberg y la determinación de la masa volumétrica. Cabe señalar que todas las muestras obtenidas se clasificaron de manera visual y al tacto, en estado húmedo y seco, mediante el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. También se determinó su contenido natural de agua. En estratos representativos se obtuvo la masa volumétrica natural, se hicieron límites de consistencia y un análisis granulométrico. 10.4. Propiedades mecánicas. Para conocer las peculiaridades del suelo, cuando presenta resistencia ante un esfuerzo cortante, se realizaron las pruebas de CBR y compactación, de acuerdo a las normas ASTM de 1883 de 6988. Unidad 10.5. Unidades geotécnicas. De acuerdo con la investigación, se pudieron identificar los siguientes niveles de terreno desde el punto de vista de las unidades geotécnicas. Unidad 1. Capa vegetal. Se forma de distinta composición y origen, principalmente pueden ser arenas limosas con lentes arcillosos y presencia aislada de gravas y fragmentos pequeños de roca. Estos materiales van a ser los más afectados cuando se realiza un movimiento de tierras que sea necesario para formar las terracerías de las carreteras. En los PCA situados en los acotamientos y en terreno natural, se diferenció una capa vegetal compuesta por raíces, suelo residual y en algunos casos relleno con arena limosa o fragmentos de roca. También esta unidad se pudo diferenciar en dos, unidad 1A y unidad 1B. La unidad 1A es una capa vegetal que se observa únicamente en los PCAs que se realizaron sobre terreno natural y tiene un espesor de 5 a 50 centímetros. La unidad B se realizó sobre terreno natural, constituido en gran mayoría por arcillas de mediana a alta plasticidad y de consistencia blanda a media, las cuales contienen fragmentos chicos de roca. Estas unidades se pueden observar en el PCA 3, donde vemos la capa de suelo vegetal. Continuando con el horizonte de materiales, encontraremos la roca lutita en casi todo el tramo del estudio, que como ya se había mencionado, es la que pertenece a la formación Méndez. Pero en una zona puntual hallaremos también roca caliza, perteneciente a la formación San Felipe, ambas de mediana a altamente fracturada. Esto se debe a un contacto geológico entre la roca lutita y la roca caliza. La unidad 2 es la roca lutita, color café, medianamente fracturada y medianamente intemperizada. Por último, la unidad 3 es una roca caliza altamente fracturada y medianamente intemperizada. 11. Diseño de pavimentos. En esta sección se van a presentar los diseños de estructura de pavimento flexible, utilizando aproximaciones mediante métodos como secciones estructurales, el método de ingeniería de la UNAM, la metodología Ashton 93 y la metodología del IMT. Este estudio requiere un análisis de una serie de parámetros que permitan calcular los espesores de las capas que van a conformar la estructura del pavimento.
Dichos parámetros son el tránsito vehicular, el periodo de diseño, la confiabilidad en el diseño, la desviación estándar, la calidad de materiales in situ y los efectos ambientales. Una vez recopilados estos parámetros, ya se puede proceder a realizar el diseño de pavimento. 11.1. Datos de tránsito. De acuerdo al estudio de tránsito, en el eje principal se cuenta con un TPDA o un tránsito diario promedio anual en ambos sentidos de 6.445 vehículos por día, con una tasa de crecimiento anual de 1.7%. Para obtener el TPDA en el carril de diseño, se va a considerar un factor de distribución de dirección de 50% y un factor de distribución por carril de 80%. Esto con base en el que el camino a proyectar será de 2 carriles por dirección, es decir, un camino a 4. De acuerdo con lo anterior, el TPDA para el carril de diseño será de 2.578 vehículos por día y la composición vehicular es la siguiente. Se puede observar que el vehículo tipo A abarca el 89.54% de la composición vehicular, siendo el predominante, seguido por los autobuses C2 y C3 con el 3.09 y el 2.84. 11.2. Parámetros de resistencia. Se realizaron las pruebas de laboratorio y se ensayaron las muestras tomadas de los PCAs que se hicieron a cada 500 metros y se pudieron obtener las siguientes tablas para los parámetros de resistencia críticos para terracería y el parámetro de resistencia medio para terracerías, con un nivel de confianza del 90%. Aquí también se ven los parámetros de resistencia para la subrasante y los parámetros de resistencia para los bancos. 11.3.1. Diseño de pavimento flexible mediante secciones estructurales. Para este método, vamos a ocupar el catálogo de secciones estructurales para pavimentos para las carreteras de la República Mexicana de la CCT, el cual tiene como finalidad ser una guía rápida de consulta. Ocuparemos los datos de tránsito de un rango de 10 años. Al último dato le vamos a poner TPDA actual o final y al primer dato TPDA inicial. En este caso podemos ver que para 2024 el TPDA es de 6.373 y para 2014 es de 4.607. Para poder calcular los ejes equivalentes será necesario el valor del tránsito promedio anual de diseño, el cual se obtiene mediante la siguiente fórmula. Diseño de tránsito es igual a TPDA actual por CT, es decir, coeficiente de acumulación de tránsito. Como podemos observar en esa tabla, ya están los valores calculados, por lo que regresaremos posteriormente a ella. Para poder calcular el diseño de tránsito, primero necesitamos obtener la tasa de crecimiento, la cual se calcula con la fórmula TC o tasa de crecimiento es igual a TPDA final entre TPDA inicial elevado a la 1 entre n, siendo n el número de años de servicio de U o el horizonte de proyecto, para el cual hemos elegido 15 años, menos 1. Sustituyendo, tenemos que TC o tasa de crecimiento es igual a 75%, pero ocuparemos su valor en decimal, es decir, 0.75. Una vez obtenido el TC o tasa de crecimiento, ya podemos calcular el CT o coeficiente de acumulación de tránsito, el cual se calcula con la fórmula siguiente. CT es igual a 365 por 1 más tasa de crecimiento elevado a n, es decir, los años de servicio, que son 15, menos 1 entre TC, tasa de crecimiento. Al sustituir la tasa de crecimiento en la fórmula, se obtiene que el valor para CT es de 3.773.75. Por lo que ahora sí, volviendo a la fórmula anterior y a la tabla, podemos ver que el diseño de tránsito es igual a la multiplicación de TC por CT, y esto nos da un total de 24.050.028.36. Para el cálculo de los ejes sencillos equivalentes, ocuparemos la siguiente fórmula. TD por CD minúscula por CD mayúscula por CI, donde TD es el tránsito de diseño, el cual ya calculamos. CD minúscula es el coeficiente de daño, CD mayúscula el coeficiente de distribución de carril y CI coeficiente de distribución direccional. En esta diapositiva podemos ver que los cálculos ya están hechos, pero vamos a ver cómo se realizaron. Para la obtención de CD mayúscula o coeficiente de distribución por carril, es necesario saber el número de carriles por sentido que tendrá nuestra carretera. Considerando que será una A4, el número de carriles van a ser 2 carriles por sentido, por lo que el porcentaje en el carril de proyecto puede estar entre el 80 y 100%. Nosotros tomaremos el valor del 90% porque es la media, o sea, 0.9, ocupando el valor decimal. Para el cálculo de CD minúscula nos apoyaremos de esta tabla,
donde indica el coeficiente de daño por vehículo. Teniendo un vehículo T3S2R4, como lo vimos en el estudio de tránsito, vemos que el coeficiente de daño más crítico es menos 28, por lo que ocuparemos su valor decimal, es decir, 0.28. El catálogo indica que CI se refiere al sentido de circulación del tránsito en el que va el mayor porcentaje de vehículos y recomienda usar un valor de 0.5, aunque también dice que puede estar en un rango de 0.30 a 0.70. Para este caso nosotros ocuparemos el valor recomendado de 0.5. Estos valores y tablas fueron obtenidos del catálogo de secciones estructurales de la Secretaría. Ahora sí, ya comprendiendo de dónde salieron estos valores, vamos a efectuar la siguiente fórmula de ejes equivalentes, donde se multiplica TD por CD por CD por CI, y esto nos va a dar un valor de 3.030.316.17 ejes equivalentes. Eso indica que el proyecto se encuentra en un rango menor a 10 millones de ejes equivalentes. Ahora vamos a pasar con la regionalización del tramo, para lo cual ingresaremos al portal de Conagua. Seleccionaremos el estado, en este caso San Luis Potosí, y vamos a entrar a la estación climatológica más cercana al tramo, la cual es la estación 24082 de Amapats. Los datos que nos interesan son la lluvia total mensual, la temperatura máxima extrema y la temperatura mínima extrema. Como se puede ver en la imagen, la lluvia total mensual más alta registrada es de 1383.9 milímetros. La temperatura máxima extrema es de 43 grados y la mínima extrema es de menos 6. Estos datos son muy importantes, pues nos ayudarán a obtener la regionalización. Ahora vamos a obtener los valores de la calificación por influencia, o CI, apoyándonos en esta tabla donde aparecen temperatura mínima y temperatura máxima y precipitación. Como podemos ver en la tabla, nuestra temperatura máxima va a oscilar entre los valores de 50 y 36.2, por lo que su calificación particular será 0. La temperatura mínima, al ser de menos 6 grados, oscila en un rango de 2.2 y menos 14, por lo que igualmente su calificación particular será 0. Por último, la precipitación pluvial máxima también oscila en un valor de 550 a 213.7, por lo que igual su calificación será 0. Se realiza la suma y al obtener 0, se dice entonces que la clasificación de suelos y rocas será una aptitud muy baja, por lo que en la siguiente tabla vamos a marcar limos o arcillas orgánicas de baja plasticidad, aunque con los estudios de laboratorio que vimos anteriormente, se observa que tenemos limas y arcillas de alta y baja plasticidad, pero las de baja plasticidad son las que predominan en el tramo. En la última tabla tenemos el factor por influencia FI, donde tenemos los parámetros y del 100% de la calificación se tiene cuánto vale cada uno de esos parámetros. Ahora vamos a calcular la calificación global CG. Para ello tenemos esta tabla con los parámetros y sus valores. CP o calificación particular, ya revisamos que fue 0. Factor por influencia y CI, que es calificación por influencia, la cual resulta del producto de CP por FI. Al CP o calificación particular ser 0, CI también será 0 y su sumatoria también será 0, por lo que CG, al ser toda la sumatoria de CI, igualmente será 0. Debido a que la clasificación global es 0, la clasificación de la región será R5. En la tabla de la derecha se muestran los ejes equivalentes. Como obtuvimos un valor menor a 10 millones y la clasificación de la región fue R5, observamos que se nos sugieren 3 tipos de diseño de pavimento. Por lo que finalmente estas son las 3 propuestas de diseño de pavimentos. La propuesta 1 es una carpeta asfáltica de 18 centímetros, base hidráulica de 15 y subbase de 5. La propuesta 2 sugiere una carpeta asfáltica de 10 centímetros, base estabilizada con asfalto de 15 centímetros y una subbase de 25. La propuesta 3 sugiere una carpeta asfáltica de 18 centímetros, base estabilizada con cemento hidráulico de 32 centímetros y una subbase de 15. Esta tabla contiene el análisis de costos que se realizó para las secciones de pavimento. Para la propuesta 1 de la carpeta asfáltica con espesor de 18 centímetros, base hidráulica de 25 y subbase de 25, se calcularon los precios unitarios por metro cúbico y posteriormente se convirtieron a precio por metro cuadrado.
Lo mismo se realizó para las otras dos opciones y, como se puede observar, la más conveniente es la sugerencia número 2, pues tiene un costo menor a las otras. Ahora haremos la selección de la capa de rodadura, para lo cual necesitamos primero la velocidad del proyecto. Sabemos que es de 90, por lo que se encuentra en una clasificación de velocidad de camino media, que está en el rango de mayor a 75 y menor a 95. Para el tipo de precipitación la vamos a ubicar en fuerte, ya que la intensidad de lluvia milímetros sobre hora en el tramo es de 15.3, ubicándola en el rango mayor que 15 y menor o igual a 30. Ahora se debe escoger el tipo de mezcla para la capa de rodadura. Tomando en cuenta las recomendaciones dadas en el procedimiento de selección de capa de rodadura para una intensidad de lluvia fuerte, se optó por utilizar una mezcla abierta para que absorba el agua y evite que los vehículos acuaplanen. Como se puede ver en la tabla, la vida estimada de la mezcla abierta es de 3 años. En la norma NCTR-CAR 104007 se incluye el procedimiento constructivo de la carpeta abierta. También se indica el cálculo aproximado del costo anual uniforme para los mantenimientos de la superficie de rodadura. Para el cálculo del costo anual uniforme equivalente, vamos a ocupar la siguiente fórmula, donde P es el costo inicial, R tasa de descuento. Normalmente se sugiere una tasa de 4 o en decimales 0.04. N es la vida estimada, que son 3 años. Al sustituir estos valores en la ecuación, nos da 745.56 pesos por metro cúbico anual para el mantenimiento de la capa de rodadura. El diseño de las capas que constituirán la estructura del pavimento fue realizado de acuerdo con el método teórico experimental por deformación permanente y fatiga del Instituto de Ingeniería de la UNAM, DISPAP 5. Este método considera datos básicos como tipo de camino, vida útil del proyecto, datos de tránsito, o sea, TPDA, composición vehicular, tasa de crecimiento, módulo de elasticidad y parámetros de resistencia. Se consideró que el diseño será para un camino tipo A4 y otros datos de tránsito ya antes mencionados, como la tasa de crecimiento de 1.7% y se pondrá un nivel de confianza del 90%. Los módulos elásticos para cada capa se obtuvieron con la ecuación propuesta por el método E130CBR 0.7, a excepción de la carpeta de concreto asfáltico, en la cual se consideró un módulo de rigidez de 30.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para la base asfáltica un módulo de 25.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los parámetros de resistencia utilizados en los cálculos se usan de acuerdo con la normativa vigente de la SCT. El coeficiente de Poisson para la capa asfáltica, base y subbase es de 0.35 y para las demás capas tomará un valor de 0.45. Haciendo uso del programa DISPAP se obtienen los datos de ejes equivalentes para 15 años con base en la información proporcionada por el estudio de tránsito. El tránsito del proyecto en millones de ejes estándar es A por fatiga en las capas estabilizadas 15.3, B por deformación en capas no estabilizadas 16.6. En la siguiente imagen vemos que con base en el tránsito del proyecto se va a calcular una estructura de pavimento la cual a 15 años sea capaz de brindar un flujo vehicular de tal manera que el nivel de servicio sea aceptable para el libre tránsito. Vemos que los resultados finales del proyecto dicen el diseño no es adecuado, lo que significa que los espesores y las propiedades del pavimento no cumplen con el tránsito requerido, por lo que se tendrá que proponer utilizar una base asfáltica. En esta imagen observamos que, sugiriendo una base asfáltica, el programa ya nos arroja un resultado que cumple con los valores de tránsito requerido. 11.3.3 Método AASHTO. La metodología AASHTO 93 para diseño de pavimentos asfálticos emplea un modelo o ecuación a través de la cual se obtiene el parámetro denominado número estructural o SN, el cual es fundamental para la determinación de espesores de las capas de que conforman el pavimento, las cuales son la capa asfáltica, la capa de base y la capa subbase. Como se dijo anteriormente, esta ecuación está en función de unas variables de diseño, tales como el tránsito, desviación estándar, confiabilidad e índice de servicialidad, entre otros. La ecuación es la siguiente: logaritmo de W o número estimado de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el periodo de diseño
es igual a ZR, desviación estándar normal, por S0, error estándar combinado, más 9.36 logaritmo de Sn, número estructural, más 1, menos 0.20 más logaritmo de delta PSI, que es la diferencia entre índice de servicio inicial y final, entre 42 menos 1.5 sobre 0.40 más 1094 entre Sn número estructural más 1 elevado a la 5.19 más 2.32 logaritmo de MR o módulo resiliente menos 8.07. Se le asigna un parámetro de confiabilidad de 90%. En la tabla llamada relación entre nivel de confianza y desviación estándar normal, vemos que si se le asigna un valor de 90, entonces la desviación normal estándar, ZR, será menos 1.282, siendo ZR S0 menos 0.449. Teniendo el valor de la desviación estándar menos 1.282 y desviación estándar, error estándar combinado, procedemos a despejar S0 y este nos dará un valor de 0.35023. Posteriormente vamos a calcular delta índice de servicio, el cual es índice de servicio inicial menos índice de servicio final, y eso nos da un valor de 1.7. Otro dato importante es que por norma el valor del módulo resiliente de la subrasante será igual a 20. El módulo resiliente y coeficiente estructural de la subbase se calcula utilizando este nomograma, del cual se obtuvieron los valores de parámetro de resistencia con un valor de 50, módulo resiliente con un valor de 17.812.5 y A3 0.125, siendo ese el coeficiente estructural de la subbase granular. El módulo resiliente y el coeficiente estructural de la base se calculan utilizando este nomograma, del cual se obtuvo que parámetro de resistencia igual a 100, módulo resiliente igual a 30.000 y A2 igual a 0.139, siendo A2 el coeficiente estructural de la base granular. Por último, para el coeficiente estructural de la capa asfáltica A1 se utilizó el siguiente gráfico, donde encontramos un coeficiente estructural A1 versus un módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica en libras sobre pulgada cuadrada a una temperatura de 20 grados centígrados. Esto arrojó un módulo de elasticidad de 426.700 libras sobre pulgadas cuadradas y un coeficiente estructural de mezcla asfáltica igual a 0.42. Para el coeficiente de drenaje M se tienen los días promedio de lluvia al año, que es un 94%. Se divide entre 365 días del año y se multiplica por 100, dando un resultado de 25.75, lo cual se aproximará a 26%. Esto se ubica en la tabla. Como vemos, se tienen unas características de drenaje regular. Por lo tanto, los coeficientes de drenaje serán los siguientes. M2 es igual a M3, que es igual a 0.8, y para el concreto asfáltico, M1 se utiliza el coeficiente 1. Para este diseño de pavimento se consideró un número de ejes equivalentes de 15.250.498.39. Considerando los datos anteriores, el diseño de pavimento arroja como resultado lo siguiente, mostrando que este método de diseño no es el adecuado para este proyecto. 11.3.4. Método del Instituto Mexicano del Transporte. Este método es una herramienta para el diseño de pavimentos mediante una metodología empírico-mecanicista que propone un énfasis en el concepto de espectro de carga para relacionar esto con el espectro de daño a través del análisis de esfuerzos y deformaciones en la estructura del pavimento y su correlación con los principales tipos de deterioros que presenta. El cálculo se realiza considerando el pavimento como un sistema multicapa donde la respuesta de los materiales se basa en la teoría de la elasticidad. Con la respuesta estructural del pavimento se calcula el nivel de daño esperado para el periodo de tiempo considerado. Estos daños serán agrietamientos por fatiga y por deformaciones permanentes. Haciendo uso de este software, se tienen los siguientes datos para el análisis.
Primero, los parámetros de diseño, los cuales son el TPDA, vehículos por día, ya se había mencionado, 6.445, TPDA para el carril de diseño, 2.578, la tasa de crecimiento anual, 1.7, pero para fines de cálculo se utilizará un valor de 2%, factor de sentido, 50%, factor de carril, 80%, índice de serviciabilidad, 2.5 y periodo de diseño considerado, 15 años. Además de los valores anteriores, también se van a ingresar la composición vehicular y la pantalla nos quedará de esta manera. Los espectros del IMT son una representación de la distribución de la frecuencia de cargas que actúan sobre los ejes de los vehículos en un tramo de carretera. Se utilizan como un dato fundamental en el diseño de pavimentos. Se obtienen combinando datos de pesaje vehicular con el número de repeticiones esperadas para cada tipo de eje, sencillo, doble o tándem, etc. El Instituto Mexicano del Transporte utiliza datos de estaciones de pesaje móviles para crear estos espectros y estimar la carga en los pavimentos. Estos son los espectros de carga, los cuales se elaboraron en el software de IMT. A continuación se muestra la propuesta número 1 para la estructura de pavimento flexible, la cual tiene una capa asfáltica de un espesor de 10 centímetros, base granular de 25, subbase de 15 y subrasante de 40. En la imagen superior derecha se muestra el análisis espectral, el cual muestra el ingreso de datos de la estructura propuesta. Esta herramienta sirve para revisar secciones estructurales con la finalidad de que una sección se adecue cuando se cumpla el umbral de diseño, que aparece en el valor de vida por fatiga y por deformación, las cuales deberán ser superiores al horizonte de proyecto ingresado previamente, es decir, 15 años. En la imagen inferior izquierda se muestra el análisis de confiabilidad basado en los coeficientes de variación de cada capa incluida en la estructura y que permite manejar la incertidumbre en los valores modulares considerados en el diseño. En este caso, se considerará un coeficiente de confiabilidad de 85%. También se muestra que la propuesta anterior de capas y espesores y módulos cumple con una vida de pavimento bajo efectos de fatiga de 6.8 años. Eso es menor a los 15 propuestos, por lo que se tendrán que buscar otros espesores. Se conservarán los mismos valores para la composición del tránsito, el factor de distribución por sentido y por carril, vida y tasa de crecimiento. El nuevo diseño propuesto es una carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor, base granular de 15, subbase de 25 y subrasante de 30. Igualmente se verifica el análisis espectral. Finalmente se asigna un coeficiente de confiabilidad de 85%. Con esta nueva propuesta se pueden ver que las capas, espesores y módulos cumplen con una vida de pavimento bajo efectos de fatiga mayor a 15 años. Y por deformación mayor a 15 años, por lo que esta propuesta es la más idónea. Para finalizar el capítulo 11, diseño de pavimentos, diremos que después de evaluar los diferentes métodos se concluye que el diseño que cumple con el tránsito requerido, evaluando el diseño de deformación y fatiga, en donde la vida previsible es mayor a la vida del proyecto, y evaluando la alternativa económica del método de secciones estructurales con el método de la UNAM, se observa que la siguiente estructura, que es la que se muestra en esta imagen, cumple con todo lo requerido: espesores, propiedades de las capas de pavimento, vida previsible, factor económico, entre otros. Capítulo 12. Tabla de curva masa. En esta sección se detalla la metodología que se utilizó para calcular la tabla de curva masa, conforme a los requisitos establecidos por la Secretaría. Los parámetros que integran la tabla de curva masa son definición de contactos geotécnicos, clasificación SIST, clasificación SUX, tratamiento probable, coeficiente de variación volumétrica, clasificación presupuestal, taludes y observaciones. 12.1. Definición de contactos geotécnicos. Los contactos geotécnicos se definieron a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras obtenidas de los PCAs y el perfil estratigráfico del eje de carretera. Estos contactos se determinan en los tramos con similitud geológica y geotécnica mediante el análisis del perfil topográfico. En la imagen se muestra a manera de ejemplo 1 y 2 contactos correspondientes al kilómetro 310 y 310 más 220.
Para fines de clasificación, se han dividido a los materiales que conforman a la corteza terrestre en 3 divisiones, que son suelos, fragmentos de roca y roca. El término roca se aplica para todas aquellas partículas de material menores a 7.6 centímetros o 3 pulgadas. Fragmento de roca se utiliza para aquellos fragmentos mayores a 7.6 centímetros, pero que no forman una roca tal cual. Y el término roca se utiliza para una formación rocosa. Para el sistema de clasificación SUCS, los suelos son materiales con partículas de tamaño menor a 7.5 centímetros o 3 pulgadas. Los suelos se clasifican como gruesos cuando más del 50% de sus partículas son de un tamaño mayor a 0.075 milímetros, malla número 200, y como suelos finos cuando el 50% de sus partículas o más son de tamaño menor. La grava se identifica con el símbolo G, la arena con el símbolo S. Ambas, a su vez, se subdividen en 8 subgrupos, los cuales son grava o arena bien graduada, grava o arena mal graduada, grava o arena arcillosa, grava o arena bien graduada limosa, grava o arena mal graduada limosa, grava o arena bien graduada arcillosa, grava o arena mal graduada arcillosa. Pasamos a la unidad 12.4 del perfil estratigráfico. Con la información obtenida de los PCAs y pruebas de laboratorio, se elaboró un plano en AutoCAD donde se muestra el perfil estratigráfico de todo el kilometraje del proyecto. (12.5) Tratamiento probable. Se refiere al tratamiento mecánico que se recomienda dar a cada uno de los tipos de materiales encontrados cuando se coloquen formando un terraplén. El criterio que se siguió para definir el tratamiento probable fue: despalme. Se compone de cualquier material que no sea útil para el cuerpo de terraplén. Por sus características, suele estar compuesto por la capa vegetal y o relleno, y esto se pudo ver en los PCAs y también en la tabla de curva masa. Compactado. Suelo que por sus características podría formar parte del cuerpo de terraplén. Este material tiene que ser clasificado para conocer la capa que puede conformar. Bandeado. Superficie rocosa que sirve de apoyo para el cuerpo de terraplén. Triturar y cribar. Es un tratamiento que se le da a las rocas con alta alteración química y que su superficie podría contaminar o dañar al cuerpo de terraplén. 12.6 Coeficiente de variación volumétrica. Este es otro de los parámetros geotécnicos fundamentales que se tomaron en cuenta para la elaboración de la tabla de curva masa, el cual se determinó con el peso volumétrico seco del material en estado natural y el peso volumétrico seco máximo del mismo, calculado en laboratorio mediante la siguiente expresión, donde el coeficiente de variación volumétrica es igual a gamma, que es el peso volumétrico seco en estado natural, entre gamma max, que es el peso volumétrico seco máximo obtenido en laboratorio, entre GC, que es el grado de compactación que se dará al suelo. Se sacaron calas volumétricas en donde el material lo permitiera, considerando que la norma masas volumétricas y coeficientes de variación volumétrica no permite hacer calas a los estratos que contengan materia orgánica, residuos de concreto, varilla o plásticos, basura, capa vegetal o que contengan fragmentos de roca. Capítulo 12.7. Clasificación presupuestal. La clasificación para presupuesto responde a una necesidad práctica de las instituciones que deciden proyectar y construir vías terrestres a gran escala. Se trata de establecer una clasificación de los materiales que van a moverse, hecha con fines de pago de los trabajadores correspondientes, juzgando la dificultad de las operaciones, los equipos y métodos que es preciso utilizar, a fin de llegar a definir un precio concreto para cada material encontrado en la obra. Desde ese punto de vista, la práctica mexicana tiene 3 tipos de materiales. Material A es aquel que es blando o suelto y puede ser fácilmente excavado con pico o pala, o bien con escrepa de capacidad adecuada para ser jalada por tractor de orugas. Además, se considera como material tipo A aquellos suelos poco o nada cementados, con partículas hasta de 7.6 centímetros,
Los materiales que comúnmente se clasifican como material A son aquellos suelos agrícolas, los limos y las arenas. El material tipo B es aquel que por la dificultad de extracción y carga solo puede ser excavado eficientemente por tractor de orugas con cuchillas de inclinación variable, sin el uso de explosivos. Además, se le considera material tipo B a las rocas sueltas menores a 0.75 metros o mayores a 0.076 metros. Los materiales comúnmente clasificados como material B son las rocas muy alteradas, los conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetates. El material tipo C es aquel que por su dificultad de extracción solo puede ser excavado mediante el uso de explosivos. Además, se considera como material tipo C a las rocas sueltas con una dimensión mayor a 0.75 metros. Entre los materiales que se clasifican tipo C se encuentran las rocas basálticas, calizas, riolitas, areniscas, andesitas sanas y conglomerados fuertemente cementados. 12.8. Taludes. Los taludes son un aspecto fundamental en un estudio geotécnico, pues se deben dar recomendaciones para fijar la inclinación que hay que darle a los cortes y a los terraplenes. Para este proyecto en particular, tanto para relleno como para corte, se recomienda un talud de 1.5 unidades horizontales para cada unidad vertical para terraplenes y de 0.75 unidad horizontal para cada unidad vertical en corte. La estabilidad de los taludes de terraplén se considera asegurada con dicho talud, ya que se construirán con materiales predominantemente granulares compactados, con un ángulo de fricción superior al del talud propuesto. Además, la altura de los terraplenes es en promedio de 2.5 metros. En este sentido, se puede indicar que en la publicación técnica 423 de la Secretaría referente a la gestión de terraplenes y riesgos ante la inestabilidad, se indica que el talud recomendado para que no existan defectos de deslizamiento o desprendimientos de material es una proporción 1.5 a 1 o 2 a 1, con 33 y 26 grados respectivamente. En cuanto a la estabilidad de los taludes en los cortes, a la fecha de emisión de este documento no se cuenta con información de cortes. Sin embargo, se estima que por la topografía y por las fotografías tomadas en el sitio, dichos cortes son inferiores a 2 metros de altura y se excavarán mayoritariamente en una arena limo-arcillosa de compacidad media a densa. Y de acuerdo a la bibliografía mexicana para cortes realizados en rocas calizas muy fracturadas e intemperizadas, el talud recomendado es 3/4 a 1, esto para taludes mayores a 10 metros. Rico y del Castillo 2005 en La ingeniería de suelos en las vías terrestres recomiendan para cortes menores 1/2 a 1. Con base en lo anterior, el talud propuesto será 0.75 a 1, aumentando el factor de seguridad. Y para finalizar este capítulo, se muestra cómo quedó la tabla de curva masa. Capítulo 13. Características de los geomateriales que constituyen las terracerías y la estructura de pavimentos. En esta sección se presentan las especificaciones granulométricas y de calidad necesarias de los geomateriales que constituyen las terracerías y la estructura del pavimento. 13.1. Calidad de los materiales para terracerías. De acuerdo al libro CMT, Características de los materiales, parte 1, Materiales para terracerías, estos deben cumplir con estas especificaciones que se muestran. Estas tablas siguen los requisitos de calidad de las normas NCMT-1021 y NMCT-10221, las cuales son requisitos para material de subyacente y para material de terraplén. Aquí se puede observar la calidad de material para subrasante de acuerdo a la norma N-CMT-1-03/21. 13.2. Calidad de los materiales para base de pavimentos. Los requisitos de granulometría y de calidad de los materiales para bases de pavimentos deben cumplir con lo establecido en la norma NCMT 0402-002-22. En los materiales para base hidráulica se empleará una trituración parcial o total y un cribado de los bancos señalados en los anexos. Su curva granulométrica deberá quedar comprendida dentro de los rangos establecidos
en la siguiente tabla. Lo que se muestra son los requisitos de granulometría de los materiales para base de pavimentos con carpeta de mezcla asfáltica de granulometría densa. El tamaño máximo de las partículas no será mayor de 20% del espesor de la base. 13.3. Materiales pétreos para mezclas asfálticas. Con base en la norma NCMT 040417, los materiales pétreos para mezclas asfálticas deben ser 100% materiales naturales, producto del triturado, tamizado y en algunos casos lavado. El tipo de mezcla asfáltica a utilizar será de granulometría densa, caliente o fría. Los requerimientos granulométricos se muestran en la siguiente tabla. Capítulo 14. Procedimientos generales de construcción. Los procedimientos constructivos para las terracerías deberán cumplir en cada una de sus capas con lo señalado por el libro NCTR CAR 101 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se debe complementar con los siguientes requerimientos. Los trabajos iniciarán con la construcción de las obras de drenaje, las cuales deberán protegerse adecuadamente para evitar cualquier daño estructural durante la construcción de las terracerías. Inmediatamente después, se empezará con los trabajos de desmonte, desenraice y limpieza general del área en donde quedará alojado el carril en el ancho y longitud que indique el proyecto. Se despalmará el terreno natural en un espesor de 30 centímetros, tal como se indica en la tabla de curva masa, colocando el material fuera de los ceros para su utilización posterior como arrope de los taludes de terraplén. Se compactará el terreno natural en un espesor mínimo de 20 centímetros al 90% de su MBSM en la prueba AASHTO estándar, o se bandeará según corresponda. Se formará el cuerpo de terraplén en capas uniformes, compactándolo al 90% de su MBSM en la prueba AASHTO estándar, con material producto del banco indicado en el anexo, hasta llegar al nivel indicado por el proyecto. Para ligar el cuerpo de terraplén de la ampliación con el existente deberán proyectarse escalones de liga con altura mínima de 30 centímetros y el ancho que resulte de acuerdo con la inclinación del talud en S. Se formará y compactará la capa de transición o subyacente al 95% de su MBS en prueba AASHTO estándar, en un espesor de 50 centímetros con material producto del banco. Se formará y compactará la capa subrasante al 100% de su MBS AASHTO estándar, en un espesor de 30 centímetros con material producto del banco, cuidando que el tamaño máximo de la partícula para esta capa no sobrepase los 75 milímetros. Estas mismas especificaciones se aplicarán para la sección en corte. Unidad 15. Conclusiones. Como ya se comentó, se realizó una campaña de exploración geotécnica que consistió en la excavación de 40 pozos a cielo abierto, mediante métodos mecánicos, a 500 metros cada uno, entre 1 a 3 metros de profundidad. La exploración se complementó con la ejecución de 10 escalas volumétricas por el método del cono y arena, de acuerdo con el manual de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Los materiales más presentes fueron suelos finos, a los que subyacen estratos de arenas arcillosas o roca lutita, pertenecientes a la formación Méndez. Y en una zona puntual se encontró roca caliza, perteneciente a la formación San Felipe, ambas medianamente fracturadas. La información tomada en campo también fue llevada al laboratorio. La finalidad de la campaña de exploración fue recopilar información geotécnica para la tabla de curva masa. Se realizó un diseño de pavimento considerando concreto asfáltico, así como bases hidráulicas modificadas con asfalto. Tanto el TPDA como la composición vehicular fueron obtenidos por el estudio de tránsito. Como recomendación general, se deberá de poner atención especial en las zonas en donde los terraplenes lleguen a ser superiores a 5 metros, debiendo tener en cuenta los asentamientos que éste pueda llegar a causar sobre el terreno natural. Se deberán de seguir cuidadosamente las observaciones de la tabla de curva masa en estas zonas.